Lo que comemos influye sobre nuestra espiritualidad. Necesitamos aprender a comer alimentos sencillos para tener una mente clara y enérgica, para así apreciar el carácter excelso de la verdad, valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Es tiempo de avanzar y hacer la voluntad de Dios para tener la idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. ¿Quieres estar listo para el encuentro con nuestro Redentor? Conozcamos el verdadero propósito del mensaje Pro Salud en el primer Congreso Alimentación basada en plantas y el remanente. Nuestra última conferencia de esta tarde la hemos titulado La alimentación basada en plantas y la reversión de la diabetes. Y hemos invitado a María José Hammond. La vamos a tener aquí ya en la pantalla. Ella es bien conocida. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, un gusto. No sé si sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien. Voy a presentarte para quienes no te conocen. María José, ella es nutricionista, es máster en ciencias en nutrición humana, es educadora en salud, también es máster en salud pública por la Universidad de San José de California. Ella es certificada por la Asociación Americana en Medicina del Estilo de Vida, es autora, es conferencista internacional y ha enseñado nutrición, salud, prevención y cocina vegetariana por muchos años. Nosotros la hemos podido ver en los canales de 3ABN, ¿cierto? Tanto en inglés como en español. También ella es autora de un popular libro de cocina vegetariana y tiene páginas de internet en inglés y en español, donde provee recetas gratuitas e información en salud. Ustedes la pueden encontrar. Ella tiene una página en YouTube que se llama Salud para Hoy, ¿cierto? Salud Sí. para Hoy. Es muy importante, muy buen material, muchas recetas también. Ella ha completado el programa de certificación de nutrición basada en plantas del Centro de Estudios de Nutrición del Dr. Campbell, que yo les contaba la vez anterior, en convenio con la Universidad de Cornell. Y actualmente ella cursa un doctorado en medicina natural con énfasis en nutrición y remedios naturales. Y ella también se fascina con el tema de medicina del estilo de vida y la nutrición. Así que el tiempo es tuyo, María José, que el Señor te bendiga para poder enseñarnos, ¿cierto?, a toda esta audiencia este aspecto tan importante de la diabetes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, gracias a ustedes, los organizadores, por invitarme. Y la verdad que para mí es un privilegio enorme que no puedo ni siquiera explicar lo grande que es para mí el privilegio de estar con ustedes, compartir. Espero pueda, no sé si estoy compartiendo bien la pantalla. Sí, perfecto. Está perfecto. La vamos a subir ahora. Ah, perfecto. Entonces, lo que quería es compartir con ustedes algunas diapositivas de PowerPoint para que ustedes vayan viendo más o menos lo que vamos a ir hablando, que es precisamente lo que se indicó, que vamos a hablar acerca de la diabetes, que es precisamente uno de mis temas favoritos, porque por muchos años trabajé en una clínica aquí en Watsonville, California, especializándome precisamente en el tema de la diabetes. Trabajé con muchas personas con diabetes tipo 2, también diabetes gestacional, que es la diabetes durante el embarazo, y también algunos casos de diabetes tipo 1. Ahora tenemos conocimientos de otros tipos de diabetes que se están empezando a hablar en la literatura científica, como por ejemplo la diabetes tipo 1,5 o 1,5, le dicen aquí en Estados Unidos, que es una combinación de diabetes autoinmune, como la diabetes tipo 1, también con resistencia a la insulina, que es la diabetes tipo 2, más que nada. Entonces, es una combinación de una diabetes autoinmune que aparece después en la vida, en la vida adulta. Esa es la diabetes tipo 1. Y ahora hasta se habla de la diabetes tipo 3, que es la enfermedad Alzheimer's. Entonces, eso ya nos dice lo increíblemente relacionadas que están muchas de estas condiciones crónicas, las cuales son tan comunes hoy en día, lamentablemente. Y de hecho quería mostrarles un mapa del mundo entero y de lo que dice la Federación Internacional de la Diabetes, que va a ser el aumento de la diabetes dentro de las próximas décadas. Ustedes ahí verán, entre Latinoamérica, Norteamérica, Europa, pues África, es un tremendo aumento, especialmente el norte de África y el Medio Oriente. Pero también en Asia y bueno, en todas partes se
predice un aumento general vamos a decir, de todo el mundo, se puede decir que es un 51%. Van a haber millones de casos. Para el 2045 se prevé cerca de 700 millones de casos de diabetes. Es una verdadera epidemia. De hecho, una pandemia. Lo que pasa es que como no es infecciosa, no hablamos mucho del impacto que tiene esta tremenda pandemia de la enfermedad, porque es una enfermedad crónica no transmisible, pero eso no quiere decir que no esté en todo el mundo, lamentablemente, y que cause millones de muertes en el mundo. Pero vamos a hablar un poco acerca de lo que es la causa, y realmente una vez que nosotros entendemos el concepto de la causa de la diabetes, entonces nosotros podemos avanzar a entender cuál es el posible método que nosotros podamos usar para revertir esta condición. Y déjenme decirle que hasta muy poco se pensaba que la diabetes tipo 2 no es reversible, pero sin embargo, como decía Cecia hace un rato, en algunos de los estudios que se han hecho y que se han estado haciendo y se siguen haciendo y se han publicado recientemente en las revistas médicas, la diabetes tipo 2 sí es reversible. Yo tuve una vez, les voy a contar así rapidito, una experiencia con una doctora en una clínica, la clínica donde yo trabajaba, donde yo hacía clases de diabetes a pacientes con diabetes tipo 2. Y pues una vez una de las doctoras ahí me dijo, ¿te puedo ayudar a hacer la clase? Claro que sí. Entonces ella quería dar la introducción y quería dar como una bienvenida y como, se puede decir como la primera sesión, hablar de los aspectos médicos de la diabetes. Yo le dije, perfecto, me parece maravillosa la idea. Y bueno, ella lo primero que hizo fue dar la bienvenida a todos, teníamos unos 20 pacientes ahí más o menos, y decirles, bueno, ahora todos ustedes tienen diabetes, les quiero decir que la diabetes es una enfermedad incurable y que ustedes la van a tener para el resto de sus vidas. Eso fue lo primero que dijo. Y yo me quedé, pero es que hay mucha información que ha mostrado lo contrario, qué lástima. Pero no dije nada por respeto. Pero lo otro que dijo inmediatamente después fue que dijo, y si ustedes no están usando insulina, la van a usar porque todos los diabéticos llegan a usar insulina. Pero el punto que quería indicar es que ahora con las nuevas investigaciones, que muchos médicos tal vez no han llegado a actualizarse por completo, porque ellos son personas súper ocupadas y tal vez no han tenido el tiempo realmente de revisar toda la evidencia científica con respecto a esto. Pero la evidencia está de que la diabetes tipo 2 sí se puede revertir en la gran mayoría de los casos. De hecho, hay estudios que nos indican hasta el 84%, algunos estudios hasta más, cerca del 90% de las personas con diabetes tipo 2 la pueden revertir, es decir, llegar a vivir como no diabéticos. Pero el problema es que no se ha generalizado todavía la información, no se ha masificado todavía toma bastante tiempo para que esta información se filtre a la práctica médica en muchos casos. Entonces, lamentablemente, no se ha detenido el avance de esta enfermedad. Y las tristes, se puede decir, estadísticas nos dicen que, por ejemplo, por darles un ejemplo, aquí en Estados Unidos se piensa que la población en general, 1 de cada 3 niños van a desarrollar diabetes. Estamos hablando de la generación de niños nacidos después del año 2000. Eso es la población en general. Dentro de los hispanos y afroamericanos estamos hablando de 1 de cada 2 niños. Es decir, la mitad de nuestros niños van a ser diabéticos, van a desarrollar diabetes, a menos que de alguna manera se detenga esta tendencia que estamos viendo, lo que nos dicen las estadísticas. Bueno, pero lo que les quiero hablar en esta ocasión es la causa de la diabetes, como dijimos adelante. Una vez que nosotros entendemos la causa fundamental de la diabetes, podemos nosotros entender cómo tratar de revertirla. Pero como ustedes sabrán, cuando nosotros consumimos alimentos que tienen carbohidratos, que son la gran mayoría de los alimentos que consumimos, estos tienen hasta ciertos porcentajes, ya sea altos o bajos, de carbohidratos, y estos carbohidratos pues son digeridos, como sabemos, y una vez digeridos se transforman en un tipo de azúcar más simple, un carbohidrato más simple, que es la glucosa, que es la que es necesaria dentro de nuestro sistema, nuestro metabolismo, para poder, se puede decir, darles la energía necesaria a cada una de nuestras células. Cada una de nuestras células necesita energía para sobrevivir y esta glucosa es el combustible requerido. Pero la glucosa de alguna manera necesita penetrar, por cierto, lo que es la membrana celular, porque no hay una manera fácil en que pueda entrar la glucosa. Necesita ayuda, se puede decir. Y necesita entrar por estos canales de glucosa, los cuales, esta parte es muy importante entender,
se necesita que se abran. No se abren automáticamente, necesitan ayuda. Y se puede decir que esta famosa hormona que nosotros conocemos muy bien, que la produce el páncreas, que se llama insulina, es la manera como se abren estos canales de glucosa. La insulina, se puede decir, es como el intermediario que entra en estos receptores de insulina. Obviamente aquí estamos representando de una manera simbólica lo que podría ser la función, ¿verdad?, de la insulina, que es como una llave que se puede decir abre estos canales de glucosa, por donde entonces entraría esta importante fuente de energía para las células. Es muy, muy importante que suceda esto. Ahora, lo que sucede con nuestra alimentación moderna, nuestro estilo de vida moderno, donde nosotros consumimos un exceso, lamentablemente, de calorías, especialmente estamos hablando de los últimos, vamos a decir, 40 años, 30 años, donde se ha masificado este estilo de vida en el cual consumimos un exceso de calorías con alimentos excesivamente procesados, muy altos en calorías, bajos en fibra y bajos en nutrientes, los cuales producen un aumento de peso en muchos casos y producen también lo que se llama la acumulación de grasa, se puede decir grasa que se llama lípidos celulares, que se van acumulando en el interior de las células, especialmente se han visto en personas que tienen diabetes tipo 2, tienen lípidos intramiocelulares en sus células musculares, o también en el hígado, incluso en el páncreas, es cierto, a nivel de lipotoxicidad, que se va produciendo un exceso de acumulación de grasa en estos tejidos. Y lo que sabemos de estos lípidos intramiocelulares es que van, se puede decir, bloqueando hasta cierta manera o interrumpiendo o interviniendo con lo que es la acción de la insulina. Entonces la insulina trata de hacer su trabajo, pero estos lípidos intramiocelulares bloquean la acción de la insulina y por tanto vemos que los canales de glucosa entonces son clausurados, se puede decir, son cerrados, no funcionan correctamente y no entra la glucosa dentro de las células, se queda en el torrente sanguíneo, por lo tanto la cantidad de glucosa en la sangre aumenta, entonces tú vas en la mañana, te sacas una gotita de sangre y la pones en la tita que va en el glucómetro y te va a salir alta el azúcar. ¿Por qué? Porque no entró la glucosa donde debía haber entrado, que es dentro de la célula. ¿Y por qué no entró? Porque la insulina no pudo hacer su trabajo bien. ¿Y por qué no pudo hacer la insulina su trabajo bien? Porque hay mucha energía ya acumulada dentro de las células por el exceso de calorías que consumimos, especialmente exceso de grasa que consumimos en la dieta, o cuando tenemos un exceso de grasa acumulado en el cuerpo, es decir, sobrepeso u obesidad. Entonces, ya sea que comamos una dieta alta en grasa o que tengamos exceso de grasa en el cuerpo, se produce un efecto de bloquear la acción de la insulina. Entonces, el páncreas, al darse cuenta de esta situación, porque hay exceso de glucosa, es como si pudiera detectar este exceso de glucosa en la sangre, produce más insulina. En la mayoría de los casos, al principio de este proceso, lo que es ya la etapa de la prediabetes, incluso antes, y después al principio de la diabetes, vemos que hay un exceso de insulina, no siempre una falta. Mucha gente tiene una confusión con respecto a este concepto, porque cuando yo hago estas clases en persona, ahora no en pandemia, pero antes cuando las hacía en persona, preguntaba yo a la audiencia, ¿qué es la diabetes? Y la gente me contestaba, falta de insulina. Era la primera cosa que me decían las personas. Pero lamentablemente eso está equivocado en la mayoría de los casos, porque lo que nosotros vemos no es falta de insulina, por lo menos al principio de este proceso. Lo que vemos es un exceso de insulina en muchos casos, porque el páncreas está trabajando el doble o el triple, tratando de poder abrir estos canales de glucosa. Entonces hay una abundancia de insulina, pero el problema no era ese para comenzar. El problema era que la insulina no podía hacer su trabajo correctamente. No era falta de insulina. Y esto es muy importante comprenderlo, porque este es, se puede decir, el concepto fundamental, que si nosotros comprendemos esto, vamos a poder comprender cómo revertir la diabetes. Esta situación que estoy mencionando aquí, que la insulina no trabaja correctamente, por lo tanto no se abren los canales de glucosa correctamente, por lo tanto no entra la glucosa dentro de la célula.
Esto se llama, escuchen bien, porque esto es sumamente importante, esto se llama resistencia a la insulina. Es decir, las células resisten la acción de la insulina. Por eso es que nosotros vemos que el efecto de la insulina no está, es decir, la de insulina no está haciendo su efecto y queda la glucosa muy alta en la sangre, porque hay resistencia a la insulina. No es falta de insulina, no es que el páncreas no esté funcionando bien, sino que el páncreas está produciendo la insulina, pero la insulina no funciona. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos, en vez de irnos a tratar el síntoma, que al final el síntoma de la diabetes es la azúcar alta, ¿verdad? La glucosa muy alta, pero no es la enfermedad misma, es el síntoma. Entonces, si nosotros tomamos una medicina para bajar el azúcar, o si ponemos más insulina en nuestro cuerpo para tratar de bajar el azúcar, no estamos yendo a la raíz del problema, estamos tapando el síntoma, estamos yendo simplemente a como poner un parche, se puede decir, arriba de la herida, pero no estamos sanando la herida. Es decir, no estamos tratando la causa fundamental del problema, que es la resistencia a la insulina. ¿Cómo nosotros podemos ir directamente a la causa en vez de al síntoma? ¿Cómo podemos nosotros revertir, en otras palabras, esta condición que estamos viendo en pantalla, que es la resistencia a la insulina? ¿Qué podemos hacer? Ahora, como dijimos, esto es causado por exceso de grasa, tanto en la dieta, porque al final de todo es el nutriente con más calorías, ¿verdad? Es el más concentrado en calorías, la grasa. O puede ser simplemente un exceso de calorías, aunque no vengan de la grasa, un exceso de calorías en general en la dieta lleva a acumular exceso de grasa en el cuerpo, sobrepeso o la obesidad, y esto entonces produce un efecto de lo mismo, de la resistencia a la insulina, porque esta grasa se acumula en las células. Ya hay mucha energía en las células prácticamente le dicen, no gracias a la insulina, no vengas para acá, no me traigas más energía porque ya tengo mucha. Eso es la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Parece ya un poco más lógico ahora si nos ponemos a pensar, ¿qué podemos hacer nosotros para revertir la resistencia a la insulina? Y como vimos, con esto nos damos cuenta que en realidad no es tan difícil. Lo que podemos hacer es, número 1, reducir la grasa en la dieta. Número 2, reducir la grasa en el cuerpo, es decir, bajar de peso. O o sea, se podría hacer las tres cosas. Número 3 es utilizar más energía por medio de un estilo de vida más activo, haciendo más ejercicio físico, por ejemplo, gastar más de esa energía que está acumulada en el cuerpo para que no bloquee la resistencia a la insulina. Entonces, una dieta baja en grasa, menos calorías y hacer más ejercicio puede llevarnos a, se puede decir, simplemente a quitar el problema o a revertir el problema que es la resistencia a la insulina. ¿Qué les parece? Bueno, déjenme decirle que ya de los años 1920 ya teníamos un concepto de esto. Fíjense ustedes este estudio que se publicó en el año 1927, Shirley Sweeney, doctora de vez, factores dietéticos que tienen influencia en un test de la cantidad de azúcar en la sangre. Y miren ustedes la gráfica que nos muestra dos tipos de dieta que se compararon aquí. Número 1, la dieta alta en carbohidratos por la C, se denomina por la C de carbohidratos, y la dieta alta en grasa, que es la F de fat en inglés. Y cuando se hizo la prueba de tolerancia de tolerancia al azúcar, vemos que la dieta alta en carbohidratos no produjo un gran aumento del azúcar en la sangre, que sería este axis que vemos acá, donde se está midiendo la cantidad de azúcar en la sangre, no produjo un aumento tan alto como lo vemos con la grasa, es decir, una dieta alta en grasa produjo un aumento mucho más alto en el azúcar de la sangre. Y déjenme decirles que esto se ha repetido vez tras vez tras vez. Vemos este otro estudio donde se compararon diferentes tipos de dietas, diferentes cantidades de carbohidratos en relación con la grasa. Aquí tenemos una dieta más alta en carbohidratos y baja en grasa. Aquí tenemos una dieta más bien baja en carbohidratos, pero alta en grasa. Incluso nos pusieron aquí muy lindos los colores para que nosotros podamos ir directamente a esta gráfica y ver el efecto de dieta alta en grasa, igual las calorías, igual las proteínas, lo único que cambia es el carbohidrato, la grasa, y aquí vemos entonces el efecto, otra vez más, azúcar en la sangre, y ustedes ven el efecto más alto
en la dieta más alta en grasa. Que déjeme decirle una cosa, la dieta keto, que ahora tanto se está recomendando, para diabéticos incluso, es una dieta altísima en grasa. Ahora, ¿qué pasa cuando uno consume la dieta keto? Que es prácticamente cero carbohidratos. Como tú no estás consumiendo carbohidratos, te sacas el azúcar en la sangre, te la mides y te sale bajo la glucosa, porque no estás consumiendo carbohidratos. Ese es el trick, se puede decir. Ese es el asunto, que si tú no comes carbohidratos, te vas a medir el azúcar, tal vez no va a salir glucosa, ¿ok? No te va a salir alta. Pero el hecho de que tú estás consumiendo grasa tan alta, lo que está ocurriendo es que tu resistencia a la insulina no está siendo revertida, de hecho está aumentando, ¿ok? Entonces tú el momento que te comes una manzana, un pedazo de pan, cualquier cosa que tenga carbohidratos, de repente ahora el azúcar te va a subir hasta mucho más alta de lo que era antes de que hicieras la dieta keto, porque tu resistencia a la insulina aumentó. Te hiciste más sensible a los carbohidratos, no menos. Es decir, no revertiste la resistencia a la insulina, no mejoraste el problema, lo tapaste solamente con una dieta que es artificialmente baja en carbohidratos, porque no es natural para el ser humano consumir una dieta tan baja en carbohidratos y tan alta en grasa. Entonces, la dieta keto, por el momento que tú no comas nada de carbohidratos, te mantienes bien, pero el momento que tú comes una dieta normal, ¡pum!, otra vez te sube el azúcar en la sangre. Entonces, no revierte la raíz del problema de la diabetes, que es la resistencia a la insulina. De hecho, lo hace peor. Por lo tanto, yo no lo recomiendo porque tiene además muchísimos efectos secundarios muy negativos para el ser humano. Entonces, volvemos al concepto de la resistencia a la insulina, que viene por dos razones. Número uno, ingerir y o acumular exceso de energía. Es decir, una dieta alta en grasa o tener mucha grasa en el cuerpo por consumir exceso de calorías. Y número dos, no quemar o no utilizar suficiente de ese exceso de energía que se ha estado acumulando con los años y que se va obviamente acumulando, guardando en el cuerpo, y él se ve en la forma de un exceso de peso. Entonces, ahora, déjeme decirle una cosa con respecto a la resistencia a la insulina. No solamente tiene un efecto en los niveles de azúcar en la sangre, tiene muchos otros efectos en el cuerpo, por eso vemos algunos de los, se puede decir, efectos secundarios de la resistencia a la insulina, como por ejemplo alta presión, promover el HDL, que es el buen colesterol, el colesterol bueno, hace que baje. El colesterol bueno baja con la resistencia a la insulina y nosotros necesitamos más del colesterol bueno, especialmente si el colesterol malo está muy alto. Y como ves aquí, ese es otro de los efectos de la resistencia a la insulina. Aumenta niveles de LDL, es decir, el colesterol malo. Aparte sube los triglicéridos y causa estos altos y bajos, es decir, no solamente azúcar alta, sino también puede provocar episodios de hipoglicemia. Y aumenta el riesgo, obviamente, de ataques al corazón, ataques cerebrales o stroke, como le llamamos, o accidentes cerebrovasculares, stroke en inglés, y la enfermedad de Alzheimer. Acabo de decir, la enfermedad de Alzheimer, ahora incluso algunas personas, ustedes búsquenlo en Google si no me creen. Diabetes tipo 3, ahí va a salir Alzheimer. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Alzheimer es causada por resistencia a la insulina, ¿dónde? En el cerebro. ¿Qué les parece? Y algunos tipos de cáncer también han sido asociados con la resistencia a la insulina. Y como dije anteriormente, esto no necesariamente significa que tu azúcar esté alta, porque como el páncreas está haciendo una cantidad tan extraordinaria, produciendo o manufacturando una cantidad tan extraordinaria de insulina, que muchas veces el azúcar te va a salir hasta incluso normal. Es decir, aún antes de ser diagnosticado con diabetes, es decir, aún antes de ser diagnosticado con prediabetes, ya puede estar sufriendo resistencia a la insulina por el hecho de que esta situación está siendo hasta cierto punto tapada, por el hecho de que el páncreas está, o escondida, se puede decir, por el hecho de que el páncreas está produciendo tanta insulina que no te das cuenta, no te sale en el glucómetro o cuando vas al doctor, cuando te sacan sangre, no te sale el azúcar alta. Y déjenme explicárselo con esta tabla, lo que estoy hablando. Esta tabla viene de un libro extraordinario que se llama Goodbye Diabetes, del Dr. Wes Youngberg de Loma Linda. Está en inglés solamente, por eso traduje yo esto aquí al español. Pero quiero que vean, por ejemplo, utilizando simplemente el nivel de glucosa en la sangre, vamos a decir, en ayunas, ¿ya?
En ayunas tú te sacas el azúcar en la mañana antes de comer. Si te sale más de 126, tienes diabetes. Bueno, lo tienes que repetir unas 3 veces para confirmar, porque a veces cambian los niveles de azúcar por otras cosas. Pero si ya te sale más de 3 veces, puedes decir ya prácticamente estás definitivamente en lo que es la fase de la diabetes. Ahora, si te sale menos de 126, vamos a decir que te sale a 105. Bueno, eso es más de 100. Ya es reconsiderado prediabetes. De hecho, el doctor Wes Youngberg divide la prediabetes en 2 fases. La prediabetes avanzada, después de los 110 de la glucosa en la sangre, ya estás en el umbral de la diabetes, se puede decir. Entonces ya estás casi como diabético. Pero ¿qué pasa si tú te sacas el azúcar en ayunas, en la mañana, sin haber comido desayuno, y te sale, vamos a decir, 95? Vamos a decir, un ejemplo. Probablemente tú vas al doctor y te sacan el azúcar, te sale a 90, por último, 90, vamos a decir, que te salga. Te van a felicitar prácticamente, te van a decir, uy, tu azúcar está muy bien, estás normal, no tienes prediabetes, no tienes diabetes, excelente. Bueno, pero mira lo que nos está diciendo aquí el doctor Youngberg, que a propósito, él trabajó muchos años en un lugar que se llama Guam, que es un territorio asociado a Estados Unidos, así como Puerto Rico, pero que si fuera un país independiente, tendría tal vez el nivel más alto de diabetes en el mundo como país, porque tiene una alta tasa de diabetes la población en Guam. Y el doctor Youngberg fue allá muchos años a ayudar al gobierno de Guam para reducir la incidencia de diabetes, y lo que él encontró, no solamente en su trabajo epidemiológico con el gobierno, pero también simplemente trabajando con las personas individualmente, se dio cuenta que muchas personas, muchísimas personas, escucha bien esto, tenían complicaciones de tener glucosa alta en la sangre, aún antes de tener prediabetes y aún antes de tener diabetes. Es decir, a estos niveles de azúcar en la sangre, mira bien, por favor, aquí, del 85 al 99, que es considerado entre comillas normal, pero que ya se pueden empezar a ver algunas de las complicaciones de tener azúcar alta en la sangre. ¿Cuáles eran esas complicaciones? Bueno, vamos a mirarlo otra vez la lista aquí. Alta presión, dislipidemia, es decir, los lípidos pueden estar fuera de lo normal, ya sea el HDL bajo, el LDL alto, los triglicéridos altos, o puedes tener hipoglicemia, puedes tener alta presión, bueno, un montón de otras cosas, aún antes de tener prediabetes, ¿te fijas? Aún antes. Aquí, en estas fases, fase 1 y fase 2, lo que estamos viendo es que el azúcar es más alto de lo que sería óptimo. Lo óptimo sería 70-84 más o menos. Una vez que ya vamos más arriba de esto, es más alto de lo que es recomendable, es lo más alto de lo que es óptimo. Ya está, ¿y por qué puede estar sucediendo esto? Porque ya puede haber resistencia a la insulina ocurriendo aquí, aún antes de ser diagnosticado con prediabetes, aún antes de ser diagnosticado con diabetes, ya puede haber resistencia a la insulina. Por eso es que es tan importante entender este concepto, porque la resistencia a la insulina viene antes de la diabetes y es la causa de la diabetes. Entonces, si nosotros podemos revertir el proceso aquí, mucho mejor. Pero aún si estamos aquí y revertimos lo que causa, la enfermedad, entonces podemos volver aquí y podemos evitar todos los miles de complicaciones que vienen con la diabetes. Por eso es tan importante entender este concepto y entender que la diabetes es reversible en la gran mayoría de las personas. Ahora, déjame decirte que después de muchos años de que el páncreas está trabajando en exceso, sí puede haber un momento en que el páncreas empieza a producir menos insulina. Eso generalmente sucede después de años o décadas de este proceso que no se ha de alguna manera terminado o no se ha detenido. Entonces el páncreas puede haber un agotamiento, puede haber una lipotoxicidad en el cual incurre muerte de las células beta en el páncreas, por lo tanto empieza a producir menos insulina. En esos casos podría ser no 100% reversible la diabetes tipo 2, aún la persona podría necesitar utilizar por lo menos cantidades pequeñas de insulina, pero si se revierte la resistencia a la insulina, esa cantidad va a ser muy pequeña, y por eso que también esta información aplica a personas con diabetes tipo 1, en el cual el páncreas no produce nada de insulina. Pero en esos casos aún se podría reducir la cantidad de insulina si nosotros evitamos que también haya en esa persona resistencia a la insulina.
que es lo que ocurre en muchos casos, por lo tanto necesitan ocupar cada vez más insulina estas personas. Entonces, si nosotros podemos quitar esa resistencia a la insulina en estas personas, se puede reducir la cantidad de insulina que utilizan a lo mínimo, que se llama la cantidad fisiológica, que es decir, lo que produciría el páncreas si estuviera funcionando correctamente, en vez de utilizar exceso de insulina. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a lo que son los factores fundamentales de riesgo para esta enfermedad. Número 1, acumulación de exceso de energía, que es prácticamente lo que estamos viendo aquí en pantalla. Nosotros le conocemos más bien como sobrepeso o como obesidad, pero si vamos a pensar realmente lo que esto es simplemente acumulación de energía, pero en exceso, más de lo que necesitamos y no la hemos estado gastando, y entonces se produce un aumento constante de sobrepeso que se guarda como grasa, en la forma de la grasa en el cuerpo. ¿Ok? Eso es el factor de riesgo más importante, porque este exceso de grasa produce muchos efectos dañinos en el sistema humano, en el metabolismo, entre ellos la resistencia a la insulina. Número 2, el tipo de alimentación que estamos comiendo hoy, lamentablemente, es muy diferente a lo que consumían nuestros antepasados. Pongámonos nosotros a pensar simplemente lo que consumían nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Nada que ver con esto que vemos en pantalla, no eran ni siquiera parecidos en la cantidad de procesamiento que tienen estos alimentos, la cantidad de exceso de sal, de grasa, de azúcar, ultraprocesados, o sea, muy diferente. Este tipo de alimentación, especialmente basada en alimentos extra, súper procesados, nos lleva a una acumulación no solamente de grasa en el cuerpo, sino también a muchos otros efectos secundarios en la salud, que ustedes ya sabrán, alta presión, etcétera, los lípidos altos y, bueno, toda clase de enfermedades crónicas que vemos hoy en día. Pero en especial con respecto a la resistencia a la insulina, la acumulación de grasa en el cuerpo y el exceso de grasa, aunque tú seas flaco o flaca, ¿ok? Pongámonos a pensar en una persona que come este tipo de alimentación, la cantidad de grasa que están consumiendo, por lo tanto, puede también haber una resistencia a la insulina, aún cuando la persona tenga, vamos a decir, un peso entre comillas normal. Ok, factor número 3 sería lo que es la falta de ejercicio por el hecho de no estar utilizando esta energía que se está acumulando, simplemente va produciendo que la insulina no trabaje bien porque la energía no se está utilizando, no se está quemando, en otras palabras. Ok, vamos a hablar de otro factor muy importante, porque siempre que yo doy esta presentación en persona, la gente me dice: pero María José, mira, la verdad es que a mí me dio la diabetes porque yo tengo hermanos con diabetes y primos, y mi mamá y mi papá, mis abuelos, mis tíos, todo el mundo en la familia tiene diabetes. Entonces, quiere decir que yo la heredé, que yo soy diabético o diabética prácticamente por no culpa mía, sino que me vino la diabetes. Bueno, ¿será que así es? ¿Será que uno puede heredar la diabetes? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hasta cierto punto uno puede heredar una predisposición a tener diabetes. Eso sí es verdad, porque la genética juega un papel, aunque un papel no muy grande. Se piensa y se calcula 10 a 15% tal vez sería la influencia de la genética, mientras que lo que es el estilo de vida, incluyendo la alimentación y el ejercicio, tal vez un 60%, 70%. Entonces la genética juega un papel pequeño. De hecho, algunas personas lo describen como si fuera un revólver, la genética, pero el gatillo es el estilo de vida, es decir, uno puede tener la predisposición, pero no necesariamente desarrollar la enfermedad si uno tiene el estilo de vida correcto. Y para ilustrarles esto, les voy a hablar de otro factor de riesgo que está relacionado con la genética, que es el origen étnico. Aquí en Estados Unidos, las etnias con más alto riesgo de tener diabetes son los hispanos o latinoamericanos, son los afroamericanos, son los asiáticos y especialmente etnias indígenas también tienen mucho alto riesgo de diabetes. De hecho, el grupo étnico, escúchenme bien, el grupo étnico en Estados Unidos con más alto riesgo, no alto riesgo, sino con la tasa más alta de diabetes en el país, en todo Estados Unidos, no son los hispanos, no son los afroamericanos tampoco, son una tribu de indios nativos americanos de aquí de Estados Unidos que se llaman los indios Pima. Los indios Pima tienen la tasa más alta de diabetes diagnosticada en Estados Unidos. Resulta que los indios Pima son genéticamente prácticamente idénticos
a otro grupo que no vive en Estados Unidos. De hecho, los Indias Pima eran un grupo grande hace como 700 años atrás. Se separaron dos grupos. Uno se estableció en lo que es el norte, que podríamos decir los estados de Arizona más que nada aquí en Estados Unidos. Otro grupo se estableció al sur de la frontera, que es hoy la frontera de Estados Unidos con México, al sur. Y particularmente estamos hablando de lo que es la parte norte de México, en el estado de Chihuahua. Y ahí viven una tribu de, se puede decir, indígenas, los indios Tarahumara, que a propósito son muy conocidos en el mundo porque son excelentes corredores. Entonces los han llevado a correr carreras de 100 millas, que estamos hablando, muy largas, ¿ok? Y ellos salen entre los primeros 10 lugares en Europa, en Estados Unidos, porque son excelentes corredores, tienen muy buena forma física. Muchos de ellos ni siquiera corren con zapatillas o zapatos Nike, como ven ustedes aquí con sus sandalias que ellos mismos se hacen, y ellos son excelentes corredores. Bueno, resulta que la genética de los tarahumaras es prácticamente idéntica a sus primos del norte, que son los indios Pima. Sin embargo, los indios Pima, les dije, tienen la tasa más alta de diabetes en todo Estados Unidos. Los indios Tarahumara tienen una de las tasas más altas de diabetes en el mundo. Es decir, la genética aquí no juega un papel nada importante porque vemos dos resultados completamente diferentes con prácticamente la misma genética. Entonces, lo que importa más que la genética, el punto es que lo que importa más que la genética es el estilo de vida y la alimentación, y especialmente la alimentación y el ejercicio. Ahora, con respecto a los diferentes efectos que tiene la diabetes, vamos a decir que uno de los efectos más tristes es que acelera el envejecimiento del cuerpo. Toda esa azúcar alta está repartida por todo el cuerpo y va haciendo daño por todas partes, desde los capilares más pequeños hasta el sistema cardiovascular. Los capilares más pequeños en los nervios de los dedos, de los pies, la retina de los ojos y los riñones, pero también lo que es el sistema cardiovascular. De hecho, si tienes prediabetes, tu riesgo de un ataque al corazón es alrededor de un 50% más alto, pero para diabéticos el riesgo de un ataque al corazón es hasta un 400% más alto, así que es un riesgo muy, muy elevado. También el otro riesgo elevado es de un accidente cerebrovascular, que es prácticamente lo mismo que un ataque al corazón, porque también hay un coágulo en la sangre que bloquea el flujo sanguíneo, pero en vez de ser en las arterias coronarias, es en una arteria cerebral, y ustedes saben las consecuencias de ese problema. Pero el punto aquí es que más del 70% de los diabéticos mueren de una de estas dos causas, de un ataque al corazón o un ataque cerebrovascular o stroke. Entonces, muy importante también el hecho de que nosotros tengamos en cuenta que el sistema cardiovascular se afecta de una manera muy significativa y se va empezando a afectar aún antes de que nosotros tengamos la diabetes. Por eso es tan importante entender el concepto de la resistencia a la insulina, porque estos efectos ya se pueden ver aún antes de ser diagnosticados con diabetes. La buena noticia es que las investigaciones nos muestran que la prediabetes es completamente reversible, 100% reversible. La diabetes tipo 2 es reversible en la gran mayoría de los casos. Como le dije, en algunos estudios hasta 85-90% de los casos de diabetes tipo 2 se pueden revertir. ¿Pero cómo? Bueno, ya dijimos varias veces. Para poder nosotros prevenir, controlar y ojalá revertir lo que es la diabetes, debemos ir a la causa fundamental, a la raíz del problema, que es la resistencia a la insulina. Entonces, ¿quieren que les diga cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos nosotros revertir la diabetes? Revirtiendo la resistencia a la insulina. ¿Cómo? Bueno, es muy, se puede decir sencillo, no fácil, iba a decir fácil, pero no es fácil, porque no es fácil cambiar nuestros hábitos. Pero es sencillo de entender, es un concepto muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prácticamente son dos cosas las más importantes. Número uno, cambiar nuestra alimentación y número dos, aumentar el nivel de actividad física que hacemos. Ahora, ¿qué tipo de alimentación piensan ustedes que es la mejor para revertir la diabetes? Bueno, como este congreso se trata de una alimentación basada en plantas, no es gran sorpresa entonces para ustedes que la única dieta que ha mostrado revertir la diabetes, no solamente revertir la diabetes, ¿ya? Porque uno puede revertir la diabetes de muchas maneras. Uno puede revertir la diabetes simplemente haciéndose una cirugía bariátrica y ya podrías revertir la diabetes porque vas a bajar cientos de libras o kilos, qué sé yo,
y puedes revertir la diabetes simplemente bajando de peso de manera tan radical. Pero, ¿cómo nosotros, aparte de revertir la diabetes, podemos nosotros mejorar la salud en general? Prevenir o revertir otras enfermedades crónicas, que esto no vas a poder conseguir necesariamente con una cirugía bariátrica, no necesariamente definitivamente yo te diría, no vas a conseguir siguiendo la dieta keto, pero la dieta basada en alimentos, número 1, no procesados, plantas no procesadas, ¿ok? Y número 2, de origen vegetal, no animal. O sea, son las dos características principales de esta alimentación. Es muy importante entender esto, porque no estamos hablando de vegetarianismo ni de veganismo, estamos hablando de alimentación, número 1, no procesada, eliminar, por lo menos reducir al máximo, sino ojalá eliminar por completo, alimentos que son altamente procesados, con azúcar procesada, harinas procesadas, aceites procesados, todos estos alimentos que ustedes ven aquí, tienen altas cantidades de esos 3 ingredientes, o también sal, porque es otro ingrediente muy común en los alimentos altamente procesados. Ahora, tú puedes comer pan blanco, 100% vegano, puedes comer un dulce 100% vegano, te puedes tomar una bebida o soda 100% vegana, pero no te va a hacer bien. No estamos hablando solamente de veganismo, estamos hablando de alimentos no procesados, número 1, de origen vegetal, ¿ok? ¿Qué quiere decir de origen vegetal? Que no es de origen animal. Es decir, estamos tratando de evitar lo que viene de un animal. ¿Por qué? Y esto incluye carnes, incluye huevos, incluye carnes rojas, blancas, todos los colores. Incluye queso, lo que son los lácteos, los derivados de la leche, todos los derivados de la leche, incluyendo la leche misma. Incluye también los huevos. Aunque ahora grandes cosas se hablan de los huevos, pero sabemos que los huevos son lamentablemente una fuente muy alta de colesterol, proteínas animales, etc. Bueno, pero ¿por qué evitamos todo lo que viene de un animal? Bueno, número 1, porque son altos en grasa, especialmente grasas saturadas, que son las que van tapando el interior de nuestras arterias y que nos van produciendo entonces arteriosclerosis y más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero también porque carecen de fibra. Son alimentos que no tienen fibra, que a propósito, las plantas sí tienen fibra, pero las plantas procesadas, una vez que tú ya refinas este azúcar y esta harina y los aceites, le quitas la fibra. Entonces, estos dos tipos de alimentos, ambos carecen de fibra, en especial los alimentos de origen animal, porque tienen 0 fibra y mucha grasa. Son altos en calorías, tienen alta densidad calórica, pero muy baja densidad nutricional en algunos casos, como en el caso de las carnes rojas, que tienen muchísima grasa, muchísimas calorías, igual que el queso. Ahora, entonces, estos son los dos tipos de alimentos que ojalá pudiéramos nosotros evitar, y yo diría ojalá, mejor aún, eliminar. Y déjenme decirle que hay muchas, se puede decir, estadísticas con respecto a este tipo de alimentación. Por ejemplo, en un instituto de vida sana, se puede decir aquí en California, que se llama Weimar, Instituto Weimar, cerca de la parte de lo que es la parte central de California, cerca del área de Sacramento, hacia las montañas, está este instituto, donde se viene llevando a cabo este programa, que a propósito tiene 8 letras, New Start, 8 letras. Cada una de las letras representa uno de los 8 remedios naturales. No sé si ustedes sabían eso, pero ahora se lo estoy diciendo. Tienen un programa que uno se queda allí 18 días y te hacen un cambio de alimentación, te llevan a caminar y te ayudan a cambiar tu estilo de vida de una manera increíble. No es barato, pero vale la pena si vamos a tal vez salvar la vida, ¿verdad? Bueno, la cosa es lo siguiente. Con 30 años de experiencia que ellos llevan haciendo este programa New Start, ellos han más que confirmado que la diabetes es reversible. La diabetes es reversible. Llevan 30 años haciéndolo en Weimar. Y de acuerdo con las estadísticas que ellos han estado acumulando, una vez que salen de 18 días, el programa que está, como les digo, dura 18 días. Al final de los 18 días, 50% de los diabéticos ya no está utilizando medicina, ya no está utilizando insulina y, sin embargo, sus niveles de glucosa están al 100% normal. Quiere decir que ya están no diabéticos en 18 días. No todos, pero una gran cantidad.
Después, los que siguen, porque dura 18 días, después tú te vas para tu casa y tienes que seguir el programa en tu casa. Si tú sigues el programa, es decir, la alimentación y el estilo de vida, a los 90 días, es decir, los 3 meses, ya más del 90% de los pacientes que siguieron el programa ya están 100% normalizada su glucosa, sin utilizar medicinas y sin utilizar insulina. ¿Qué les parece? Entonces, es reversible y las estadísticas están allí. Ahora, si no tienes los miles de dólares que cuesta ir a Weimar, me imagino que hay muchos otros centros de vida sana en Latinoamérica que tal vez sean más accesibles en el sentido del dinero, pero también te puedes comprar un libro que cuesta $15. Por ejemplo, mencionaba Ceci al doctor Neal Barnard. El doctor Neal Barnard ha hecho investigaciones él mismo, donde él ha tomado un grupo de diabéticos, se puede decir, los ha dividido en 2 grupos. A uno les da la dieta basada en lo que es la Asociación Americana de Diabetes, es decir, los expertos, y a otro grupo le da una alimentación basada en plantas, y como dijo Cecia, uno de esos grupos tuvo mucho mejor éxito que es el grupo que consumió la dieta basada en plantas, mientras los que consumían la dieta que recomiendan los expertos, pues no tuvieron los mismos resultados, no pudieron reducir las medicinas y seguían incluso subiendo el tipo de medicina que estaban consumiendo. Bueno, este es otro libro, 30 días Diabetes Miracle, excelente, basado en el estilo de vida que estaban promoviendo ahí en el Lifestyle Center of America, en Oklahoma, California. Muy excelente, también tienen un libro de cocina muy bueno. Bueno, el libro favorito mío es el doctor Joel Fuhrman, The End of Diabetes. Pero como ustedes ven, todo esto está en inglés, por eso que yo escribí un libro en español con todas las referencias científicas de los estudios que se han utilizado para confirmar lo que estamos hablando, que se puede controlar, reducir o eliminar las medicinas de la diabetes por medio de nutrición y estilo de vida. Viene completamente documentado lo que estoy hablando en este libro, que además te da los 6 pasos para reducir o más bien revertir la resistencia a la insulina. Lo puedes encontrar en Amazon o en mi página internet saludparahoy.com. Bueno, pero el punto principal aquí es que estas dietas que les mencioné de Weimar, el doctor Neal Barnard y todas las demás dietas que he venido mencionando, todas, escúcheme bien, todas están basadas en una dieta que consiste hasta en un 70% de carbohidratos. ¿Cómo es posible si eso es lo primero que te quitan los doctores o los dietistas cuando te encuentran diabetes? Lo primero que te dicen, no come más pan, no más arroz, no más papa. ¿Cómo se puede revertir la diabetes comiendo papas y arroz? Bueno, es que la clave aquí no es consumir cualquier carbohidrato. Estamos hablando de alimentos no procesados, altos en fibra. No es lo mismo comerse una manzana que tomarse una Coca-Cola. Son 2 cosas radicalmente diferentes, aunque las 2 tienen azúcar. Son radicalmente diferentes por el hecho que la Coca-Cola es un alimento altamente procesado, mientras que la manzana es un alimento natural que preserva todas sus fibras, sus micronutrientes, antioxidantes, etc. Ahora, hablando de lo que estábamos diciendo anteriormente, el estudio del doctor Neal Barnard, miren por favor ustedes una de las cosas que encontraron ellos. Como les dije, se comparó un grupo de personas consumiendo la dieta que es recomendada por los expertos, la Asociación Americana de Diabetes. El otro grupo consumió una dieta basada en plantas y no tuvieron control de porciones a propósito. Esto es muy importante entender. No se les limitó la cantidad de alimentos como lo hace la dieta recomendada por la Asociación Americana de Diabetes. No se controló las porciones. Sin embargo, perdieron más peso y hubo una mayor reducción de la hemoglobina glicosilada, o como decimos aquí en Estados Unidos, le decimos aquí el A1C. A1C se redujo aún más. Muy bien, entonces podemos nosotros entender lo más importante aquí. El concepto más importante es que necesitamos consumir una dieta basada en alimentos no procesados de origen vegetal, es decir, altos en fibra. Esto es muy importante entender, ojalá siguiendo el modelo que ven ustedes en la pantalla. Lo explico todo en detalle, no solamente en mi libro, sino también en videos que tengo en mi canal de YouTube. Pero quiero mostrarles también los resultados de un estudio que se llama el Estudio de Salud Adventista, el número 2. Miren ustedes, por favor, lo que ellos encontraron. Porque a propósito, los adventistas nos distinguimos más que nada por nuestra dieta, porque muy pocos
toman alcohol y nadie fuma, casi nadie. Entonces, la diferencia más importante es la dieta. Y ven ustedes aquí, tenemos el grupo no vegetariano, semi-vegetariano, es decir, los que comen carne pero poco, los que comen solo pescado, se llaman pesco vegetariano, los lacto-ovo vegetarianos y los veganos. Y como ven ustedes aquí, el que tiene el índice corporal, índice de masa corporal normal, los únicos fueran los veganos, todos los demás tienen sobrepeso. Pero miren ustedes lo que ocurre con la diabetes. Si nosotros tomamos a los no vegetarianos como referencia, vemos una disminución gradual del riesgo de diabetes mientras menos productos animales se consumen. Si pasamos de no vegetarianos a semi-vegetarianos, ya hay un 28% de reducción. Si pasamos a pesco vegetariano, ya hay un 51% de reducción. Si vamos a lacto vegetariano, ya vemos un 61% de reducción. Y si vamos a vegano, 78%. ¿Qué les parece? Entonces, el grupo que salió mejor, definitivamente el grupo vegano. Igual con la hipertensión. Vemos una reducción gradual del riesgo de hipertensión a medida que reducimos la cantidad de productos animales en nuestra dieta, ¿ok? Entonces, esto no es una dieta baja en carbohidratos, alta en grasa, sino una dieta alta en alimentos no procesados de origen animal, ojalá siguiendo las proporciones que ustedes ven en pantalla, es decir, una gran cantidad de frutas y vegetales dentro de la dieta, que la ensalada, que las frutas tengan una buena proporción, que no sean lo mínimo, sino más bien la parte más importante. Lo otro muy importante seguir es hacer más ejercicio, mover el cuerpo, gastar esas calorías. Y podemos hacer dos tipos de ejercicio que es muy necesario, que es el ejercicio cardiovascular, que es caminar, correr, trotar, etcétera. Ojalá para los diabéticos hacer esto después de las comidas sería lo ideal, porque es cuando sube la glucosa, y si nosotros dividimos el tiempo del ejercicio en 2 o 3 y hacemos ejercicio después de las comidas, es aún más beneficioso para los diabéticos. Pero el otro tipo de ejercicio es el ejercicio de resistencia muscular, que muy poco, casi nunca se menciona. Sin embargo, esto es muy importante, porque cuando hacemos ejercicio de resistencia muscular, lo que hacemos es cambiar la composición de nuestro cuerpo de menos músculo y más grasa a menos grasa y más músculo, como lo que vemos aquí. Entonces, aquí tenemos un caso de una persona que tiene el mismo peso, ven ustedes, el mismo peso, pero tenemos diferente composición corporal. Aquí tenemos exceso de grasa y muy poco músculo. Aquí tenemos lo que sería ideal, que es la cantidad, ojalá normal, de músculo y una reducción de grasa. Entonces, aunque tú te veas flaco o flaca por afuera, puedes tener exceso de grasa adentro de tu cuerpo. Y eso es lo que cuenta. Por lo tanto, no es tan importante perder peso, lo importante aquí es perder grasa, porque eso es lo que te está haciendo que tengas resistencia a la insulina. Con respecto a los ejercicios de resistencia muscular, no es necesario hacerlo a diario, 2 o 3 veces por semana, dejando un día entre medio para que los músculos se puedan restaurar después de hacer el ejercicio, pero siempre consulta a tu doctor antes de hacerlo, yo lo recomiendo. Y si no te gusta levantar pesas, puedes hacer este otro tipo de ejercicio de resistencia muscular, que es trabajar en la huerta, porque me gusta como esta gráfica nos muestra que prácticamente trabajar en la huerta es lo mismo que ir al gimnasio, porque estás trabajando todos los músculos cuando utilizas todas estas herramientas, ¿ok? Te quiero dejar con una cita del libro Consejos sobre la Salud, página 61, dice lo siguiente: un ejercicio moderado cada día impartirá fuerza a los músculos que sin ejercicio se ponen flácidos y endebles, o sea, débiles. Entonces, aún con la edad, es muy importante hacer este tipo de ejercicio, mantenerse activo con el ejercicio, incluso el ejercicio de resistencia muscular, que nos permite tener mejor balance, más fuerza en los músculos, más fuerza en los huesos. Así que aún personas de edad se benefician grandemente haciendo este tipo de ejercicio, y así poder nosotros vivir más y mejor, no solamente más, sino que también mejor. Bueno, para terminar, los dejo con mi página internet, saludparahoy.com. Los invito a entrar allí, saludparahoy.com. ¿Por qué? Porque allí tengo mucha información que les puede ayudar. Por ejemplo, pueden bajar esto para los diabéticos, una lista de los 10 mejores alimentos para diabéticos. Pueden ir a ver los videos que están en mi canal. Si van más para abajo, pueden ver los artículos que he escrito en mi blog. También pueden ver los libros ahí también. Pero muy importante, quiero enfatizar aquí el desafío de los 10 días. ¿Por qué? Porque si nunca has probado consumir una dieta basada en plantas, tal vez la puedes probar aunque sea por 10 días, como lo hizo Daniel en la Biblia.
Si te acuerdas de esa historia, Daniel le dice, pruébame por 10 días. Y al final de los 10 días, bueno, primero que nada se aceptó el desafío, ¿verdad? Daniel lo probaron por 10 días y al final, y a sus amigos. Y al final de los 10 días, él y sus amigos estaban en mejor condiciones físicas, estaban más fuertes, mucho más sanos que los que siguieron la dieta del rey, que eran mucho más se puede decir, extravagante, tal vez mucho más alta en grasa, en calorías. Puedes comer alimentos basados en plantas deliciosos. Yo te lo recomiendo por 10 días. Si no te gusta, lo dejas, pero por lo menos ya lo intentaste. Pero yo creo que te puede gustar y además que puedes ver ya los resultados y beneficios para tu salud en 10 días. Así que yo te lo recomiendo este desafío. ¿Qué te parece? Y si no te gustan las recetas, usa otras, pero por lo menos puedes seguir las normas que están ahí establecidas, que son alimentos, ya dijimos, no procesados, de origen vegetal, y también les doy alguna ayuda si quieren hacer ayuno intermitente para realmente bajar de peso rápidamente. Ahí también te doy una ayuda de cómo hacerlo. ¿Ok? Además que te quiero dejar con lo que son los medios sociales como YouTube, mi página, Facebook, mi página, y ahora en Instagram no solamente tengo mi página en inglés, sino que también una en español nueva, que es precisamente enfocada a lo que es la diabetes y las otras enfermedades crónicas asociadas con la diabetes. Así que te invito también a seguir esa página si tú quieres. ¿Ok? Y les agradezco por su tiempo, por su atención, y si tienen alguna pregunta, estoy más que dispuesta, no sé si ya se pasó el tiempo, si todavía hay tiempo para hacer preguntas, definitivamente estoy más que dispuesta a responderlas, pero les quiero agradecer nuevamente por su atención y por haberme invitado a este maravilloso evento y congreso tan maravilloso que ustedes han organizado. Gracias. Un privilegio para nosotros tenerte aquí en este congreso, María José, porque sabemos el aporte que has hecho a la comunidad hispana y también la comunidad americana con tus recursos, ¿cierto?, en las redes sociales. El público aquí ya ha comentado, está muy, muy contento de tu exposición, de tu forma didáctica de comentar, enseñarnos, como toda una educadora en salud. Bien, así que agradecemos al Señor por esta oportunidad y porque nos podemos, ¿cierto?, en toda la audiencia, y como este material va a quedar en los canales del ministerio, que todo el mundo se entere de que la diabetes es revertible, la diabetes tipo 2. Y allí va la primera pregunta para aclarar, porque hay una persona que preguntó cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, para que tú nos expliques a todos y podamos salir de esa duda. Bueno, muy excelente la pregunta, porque antes a la diabetes tipo 1 se le llamaba la diabetes juvenil y a la diabetes tipo 2 se le llamaba la diabetes de adulto. Esos términos ya no se utilizan porque ahora vemos que lamentablemente la diabetes tipo 2 también se puede diagnosticar en edades muy jóvenes, incluso en niños. Así que ya no se utilizan esos términos, pero la diferencia fundamental es que la diabetes tipo 1 es causa, puede ser, de una reacción autoinmune en el páncreas, la cual destruye las células beta, que son las que producen la insulina. Por lo tanto, una persona que tiene diabetes tipo 1 necesita inyectarse insulina para el resto de su vida. Sin embargo, personas que tienen diabetes tipo 1 también pueden desarrollar resistencia a la insulina y por lo tanto tener que utilizar cantidades más grandes de insulina. Entonces, se puede revertir esa parte de su condición, pueden ellos reducir la cantidad de insulina a cantidades muy, muy inferiores, es decir, lo mínimo que necesita su cuerpo. Y pueden beneficiarse así también porque pueden revertir esa resistencia a la insulina y las malas consecuencias que tiene la resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 viene 100% por la resistencia a la insulina, es decir, una enfermedad por el estilo de vida. Generalmente se diagnostica a la edad más adulta, pero como hemos dicho, ahora cada vez hay más niños que están siendo diagnosticados. De hecho, la persona más joven que yo he conocido en toda mi vida con diabetes tipo 2 tenía 12 años. ¡Wow! Sí. Chiquitito. Sí. Claro, es la pandemia de hoy. Esa es la otra pandemia, exactamente. Sí. Bien, muchas gracias. Entonces, la otra pregunta tenía que ver con el tema de que las personas delgadas también pueden terminar una diabetes. ¿Cómo se explica eso? Dice la pregunta. Muy buena la pregunta. Se explica porque ya sea que tengan diabetes tipo 1, que las personas con diabetes tipo 1 tienden a ser delgadas. Número 2, porque la persona puede tener exceso de grasa en el cuerpo aún teniendo peso normal, lo que yo le llamo el síndrome del gordo flaco. O sea,
gordo por dentro, flaco por fuera, y puede tener exceso de grasa, y esa es la grasa es lo que realmente importa, no tanto el peso. Correcto. Y otra cosa, que puede ser una persona que tal vez no tenga mucha grasa en el cuerpo, pero puede ser una persona que tenga un metabolismo muy alto y pueda consumir un exceso de calorías, y aún así ser delgado. Y esa persona, al consumir exceso de grasas en su dieta, puede también entonces tener el efecto negativo de la dieta alta en grasa, aunque sea pesado. Correcto, perfecto. Y la última pregunta tiene que ver con un alimento que especialmente los veganos lo cuestionan, que tiene que ver con la miel de abejas. Porque el veganismo es una filosofía completa, ¿cierto? Pero nosotros aquí estamos hablando de la alimentación basada en plantas, ¿cierto? Que es otra cosa. Sí. Entonces la pregunta es, ¿debemos eliminar ese producto, ese alimento? Bueno, ahí dependería de la filosofía de la persona, ¿verdad? Entonces, las personas quieren seguir una filosofía vegana en ese sentido de evitar el uso de alimentos que vengan de animales, en este caso sería de insectos, que son las abejas. Bueno, eso ya sería parte. Ahora, en cuanto con la diabetes, en todo caso, es muy importante recalcar que aún endulzantes naturales podrían afectar los niveles de glucosa de manera negativa. O sea, pueden subir la glucosa mucho, aunque sean endulzantes naturales, como por ejemplo la miel, o el jarabe de arce, que nosotros aquí le decimos maple syrup aquí en Estados Unidos, o otros tipos de endulzantes naturales, incluso los endulzantes que no tienen, edulcorantes que no tienen nada de calorías, también pueden afectar negativamente a los diabéticos. Entonces, en el aspecto salud, la miel puede ser un endulzante concentrado y no tiene fibra, podría subir la glucosa de las personas con diabetes, entonces tendrían que cuidarse mucho. Yo les recomendaría cuidarse mucho, consumir poco o nada de miel en realidad, claro, para subir el azúcar en la sangre. Exacto, perfecto. Agradecemos y estamos muy felices por esta información muy valiosa, María José, porque en nuestros países de Sudamérica todavía en el mundo profesional no se habla con claridad de que la diabetes es reversible. Entonces, esto realmente va a ser un aporte para la comunidad que está aquí unida y que va a seguir viendo este material. Así que muchas gracias, María José. Y la razón Señor te bendiga. Porque esta información no sea válida, sino que a veces se tardan 2 o 3 décadas de integrarse toda esa información a la práctica médica, viniendo de las fuentes académicas, lo que es la práctica médica, hasta a veces hasta una generación completa puede pasar. Exacto. Exacto. Así es. Así que muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Que tengas un lindo fin de semana, ¿cierto? Un lindo sábado. Que el Señor te bendiga en tu ministerio. Y seguimos en contacto porque Dios mediante nos vemos el domingo. El domingo, correcto. Sí, el domingo le avisamos a la comunidad que está con nosotros que el domingo tenemos un taller en que vamos a conversar con María José algunas cosas bien concretas, algunas amenazas que están por ahí todavía circulando que quieren dañar nuestra salud. Así que ahí te vamos a tener otra vez, María José. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga. Gracias igualmente.